Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí conmigo, listos para sumergirnos en el mar de dramas, chismes y salseo turco que tanto nos gusta. Hoy, como ya adelanté, tenemos un tema que ha sacudido los cimientos del fandom y que, seamos honestos, nos ha mantenido pegados a las redes sociales como si no hubiera un mañana. Así que preparen sus palomitas, su té, su café, lo que sea que los haga sentir cómodos y listos para el drama, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el soltero de oro turco, el actor que con una sola mirada puede derretir glaciares. Parece ser, y digo parece porque en este mundo del espectáculo nada es seguro hasta que lo confirman oficialmente, que vuelve a estar soltero. ¡Boom! La noticia ha explotado y ha generado una onda expansiva de reacciones en todo el mundo. Y como es costumbre en este canal, vamos a diseccionar cada detalle, cada rumor, cada posible indicio. Pero sobre todo, nos vamos a enfocar en la reacción de una persona en particular, Demet Özdemir. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para mí. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta que les traiga las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido aún mejor. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia de la posible ruptura de Can Yaman ha corrido más rápido que un rumor en el set de una telenovela. Y es que, siendo honestos, Can Yaman siempre ha sido un personaje que genera controversia y expectación. Sus relaciones sentimentales siempre han estado en el punto de mira, desde sus romances confirmados hasta los rumores más alocados y descabellados. Recordemos su relación con Diletta Leotta, que acaparó titulares por todo el mundo, desde los detalles de su lujoso romance hasta su abrupto final. Y ahora, con esta nueva supuesta ruptura, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre fans, detractores y simples curiosos. Pero, ¿por qué nos interesa tanto la reacción de Demet Özdemir? Aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Como todos ustedes saben, Demet y Can fueron la pareja del momento durante la emisión de la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador. ¡Ay, Erkenci! Una serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar, reír y llorar. La química entre Can y Demet en pantalla era innegable, algo que trascendía la pantalla. Era como si hubieran sido creados el uno para el otro, como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Y aunque nunca confirmaron un romance formal fuera de la serie, la especulación sobre su relación siempre estuvo presente. Los fans, por supuesto, soñaban con que su amor de la ficción se convirtiera en realidad. Crearon cuentas de fans dedicadas a su shippeo, como se le dice a desear que dos personajes estén juntos, analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción. Estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y seamos honestos, a muchos de nosotros también nos encantaba creerlo. Pero el tiempo pasó, Erkenci llegó a su fin, y ambos actores siguieron caminos diferentes. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue un evento mediático en Turquía. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en su carrera y ha protagonizado otros romances. Pero a pesar de todo esto, la sombra de su posible romance con Demet siempre ha estado presente. Cada movimiento que hacen es analizado con lupa, cada comentario es interpretado, y cada silencio es un detonante para las teorías conspirativas. Los fans más acérrimos de Can Dem, el nombre de su shippeo, aún guardan la esperanza de que algún día, en algún lugar, sus caminos se vuelvan a cruzar. Y con esta noticia de la posible ruptura de Can, esa esperanza se ha reavivado como una llama en la oscuridad. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de Demet ante esta noticia? Aquí es donde la cosa se pone aún más compleja, más enigmática, más. Demet Özdemir. Porque oficialmente Demet no ha dicho absolutamente nada. Nada de nada. Ni un comentario directo, ni un like sospechoso, ni siquiera una historia en Instagram con un emoji que pudiéramos interpretar como una indirecta subliminal. Silencio absoluto. Un silencio ensordecedor que ha resonado en las redes sociales como un trueno en medio de la noche. Y precisamente ese silencio es lo que ha generado tanta expectación y especulación. Porque, seamos honestos, si Demet hubiera hecho un comentario, aunque fuera sutil, ambiguo, lo estaríamos analizando hasta la saciedad.
Buscaríamos dobles significados, interpretaciones ocultas, pistas secretas. Lo convertiríamos en un tema de debate durante semanas. Pero el hecho de que no haya dicho o nada, absolutamente nada, ha hecho que las redes sociales se vuelvan locas. Hay quienes dicen que su silencio es la confirmación de que en el fondo, todavía le importa lo que le pase a Khan. Que quizás en el pasado hubo algo más que una simple amistad entre ellos y que, aunque hayan pasado años, todavía hay sentimientos latentes. Que su matrimonio con Oh Jang-ok no es tan perfecto como parece y que en lo más profundo de su corazón, todavía siente algo por Khan. Otros, en cambio, creen que simplemente no le interesa, que ya pasó página, que está felizmente casada, disfrutando de su vida y que Khan Yaman es solo un recuerdo lejano en su memoria. Que su silencio es una señal de madurez, de respeto hacia su esposo y de que no quiere alimentar más rumores ni dar pie a especulaciones. Pero claro, en este mundo del espectáculo, nada es tan sencillo como parece. Y aunque Demet esté casada y feliz, la sombra de Khan Yaman siempre estará presente en su carrera. Y es que Erkencikus fue un fenómeno mundial que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla es algo que los fans nunca olvidarán. Siempre serán recordados como Khan y Sanem, los personajes que nos enamoraron con su historia de amor. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Pues la verdad es que no podemos saber con certeza qué está pensando Demet. Su silencio puede significar muchas cosas, o quizás nada en absoluto. Puede que simplemente esté siendo discreta y no quiera involucrarse en el drama. O puede que en el fondo sí le afecte la noticia, pero no quiera demostrarlo. Lo que sí podemos decir es que su reacción, o la falta de ella, ha generado una ola de especulación y debate en las redes sociales. Los fans se han dividido en bandos, los que creen que su silencio lo dice todo, y los que piensan que no significa nada. Se han creado hilos de Twitter, vídeos de YouTube, posts de Instagram, todos analizando el silencio de Demet con lupa. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta el drama. Nos encanta imaginar escenarios, crear teorías y analizar cada pequeño detalle. Nos gusta sentirnos detectives, descifrando códigos ocultos y buscando pistas reveladoras. Y cuando se trata de famosos y relaciones amorosas, la cosa se pone aún más interesante. Es como si nos sintiéramos parte de sus vidas, como si tuviéramos el derecho de opinar sobre sus decisiones y sentimientos. Pero volviendo a Khan Yaman, la supuesta ruptura, de la que aún no tenemos confirmación oficial, ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans que sueñan con verlo de nuevo soltero. Y por supuesto con la posibilidad de que algún día, quizás, quién sabe, pueda haber una reconciliación entre él y Demet. Aunque siendo realistas, las probabilidades de que eso suceda son bastante bajas. Demet está casada y parece muy feliz con su esposo. Y Khan, por su parte, ha seguido adelante con su carrera y su vida personal. Además, recordemos que la relación entre Khan y Demet no siempre fue color de rosa. Hubo rumores de tensiones en el set de Erkencikus, de celos, de desacuerdos. Incluso se llegó a decir que no se dirigían la palabra fuera del rodaje. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Así que quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con alguna noticia inesperada. Quizás Demet se divorcie, quizás Khan se dé cuenta de que ella es el amor de su vida, quizás. Todo es posible. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus carreras por separado, analizando sus movimientos y, por supuesto, comentando cada detalle. Y es que al final del día, eso es lo que nos gusta hacer, compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco y comentar las últimas noticias y chismes con ustedes. Así que, después de este análisis exhaustivo de la no reacción de Demet a la supuesta ruptura de Khan, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que su silencio significa algo? ¿O simplemente no le interesa lo que le pase a su ex compañero de reparto? ¿Son del Team Kandem o creen que es hora de pasar página? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Y recuerden, chicos, que esto es solo especulación. No tenemos información oficial sobre la ruptura de Khan ni sobre los sentimientos de Demet. Así que tomemos todo con pinzas y disfrutemos del drama sin caer en exageraciones ni crear falsas expectativas. Bueno, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos analizado la supuesta ruptura de Khan Yaman, la falta de reacción de Demet Özdemir, y el revuelo que esto ha causado en las redes sociales.
Hemos especulado sobre los posibles significados del silencio de Demet, y hemos compartido nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Hemos recordado Erkencikus, el fenómeno Kandem, y los rumores que rodearon su relación. Hemos debatido sobre las posibilidades de una reconciliación y hemos llegado a la conclusión de que, aunque poco probable, todo es posible. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre este tema. Me encanta leerlos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir trayéndoles contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, sigan disfrutando del salseo turco.